Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado el inicio del año? Espero que estéis todos de maravilla y me gustaría preguntaros, ¿tenéis ya algún propósito de año nuevo o sois de los que prefieren improvisar? Oye, para gustos, colores, ya se sabe cómo se dice. Por mi parte, ya sabéis que vamos a continuar como siempre, pero abriéndonos a nuevas temáticas, a nuevas historias y a nuevos mundos. Pero para poder explorar esos mundos nuevos, también tenemos que cerrar los viejos. Os lo prometí antes de Navidad y aquí lo tenemos. Era necesario comenzar el año a lo grande y sí, lo sé, me he dejado algún personajillo, pero no os preocupéis porque os haré algún que otro vídeo extra para completar. Pero me parecía muy apropiado comenzar el año a lo grande cerrando la saga de los Trastámara hablando de los tan míticos y esperados reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero antes de iniciar, debo de advertiros que he tenido que dividir este programa en dos partes, aquí tenéis la parte 1, porque la vida de los reyes católicos es tan amplia que me salía o un programa de 2 horas o dos programas de 1 hora. Y he dicho, vale, vamos a hacerlo en dos momentos seguidos. Este viernes tenéis la primera parte de la vida de los reyes católicos y el lunes tendréis la segunda parte de su vida. Y además aprovecho para comentaros que, tal y como prometí, en el programa que os hice sobre la lotería he recibido vuestros mensajes y he creado un vídeo con ellos. Pero ¿qué ocurre? Como el vídeo es un poco más corto, no da para hacer un programa completo, os he dejado los comentarios al final de este programa para que podáis disfrutarlos los que queráis escuchar o bien la historia que me habéis contado o bien los elementos que yo he intentado investigar para completar vuestras versiones o curiosidades que me han llamado la atención para complementar vuestros comentarios. Si queréis llegar hasta ellos directamente, no tenéis más que avanzar hasta los últimos minutos del programa, pero si en cambio queréis quedaros a escuchar el programa de los Reyes Católicos, os animo a que comencéis desde ya. La reina es muy inclinada a hacer justicia, tanto que le era imputado seguir más la vía del rigor que la de la piedad. Testimonio de la época de Hernando del Pulgar sobre Isabel la Católica. El mes de abril del año 1451, después de un parto duro y largo, vino al mundo una niña que fue descrita como pálida y muy rubia, seguramente a causa de la sangre inglesa que corría por sus venas, la sangre de la difunta reina Catalina de Lancaster, nieta del rey Pedro I el Cruel y de Juan de Gante, señor, creador de la casa inglesa de Lancaster. Nació en Madrigal de las Altas Torres y fue bautizada como Isabel, que también era el nombre de su madre, ni más ni menos que una princesa portuguesa, segunda esposa del rey de Castilla, Juan II, miembro de la dinastía de los Trastámara. Sin embargo, y a pesar de ser hija de reyes, Isabel no estaba destinada a gobernar, pues para cuando nació, su padre ya tenía un hijo mayor fruto de otro matrimonio. Se trataba de Enrique, príncipe de Asturias, quien despreciaba a la madre de Isabel y ya andaba organizando su propio círculo de nobles, ignorando totalmente a esa pequeña que acababa de nacer, una niña a la que 2 años más tarde seguiría otra criatura, un pequeño niño que sería bautizado como Alfonso y que también se convertiría en infante. En un principio, los 2 niños fueron entregados a una nodriza que se ocupó de amamantarlos y cuidarlos, mientras que la madre de ambos, doña Isabel de Portugal, comenzaba a mostrar los primeros síntomas de lo que hoy llamaríamos una profunda depresión, pero que en aquel momento no se consideraba más que la melancolía propia de una mujer que muy pronto se quedaría viuda. Veréis, Isabel nació en 1451, pues 3 años más tarde, en 1454, un año después de que Constantinopla, la gran ciudad de la cristiandad oriental, cayese en manos del Imperio otomano,
también falleció su padre, Juan II de Castilla, dando inicio así al reinado del príncipe Enrique, hermano mayor de Isabel y de Alfonso, que pasaría a ser conocido por la posteridad como Enrique IV, el impotente, pero todavía no se sabía que era impotente. Lo que sí se sabía es que con Enrique empezaba una nueva etapa para la corte itinerante de Castilla, donde la afligida reina viuda, Isabel de Portugal, ya no aportaba nada. Y así, la madre de los dos niños marchó a un lugar donde criar a sus hijos lejos de la política, de la corte y de sus rencillas. El lugar elegido, sea por un motivo o por otro, fue la villa de Arévalo, con su pequeño castillo, que sería el lugar ideal para formar una familia y un pequeño hogar. En Arévalo, la pequeña Isabel crecería en compañía de Alfonso, teniendo una libertad de la que difícilmente volverían a disfrutar, pero aprovechándola hasta el máximo. Allí no vivían solos, pues los sirvientes los acompañaban, pero también encontrarían en Arévalo la compañía de dos amigos mucho mayores que ellos, que los cuidarían, protegerían y acompañarían a lo largo de sus vidas. Se trataba del mayordomo mayor, Gonzalo Chacón, y de una dama, hija del alcaide del castillo de Arévalo, llamada Beatriz de Bobadilla. Beatriz era 10 años mayor que Isabel, pero eso no impidió que entre las dos niñas creciera una amistad sana, inocente y bonita. Juegos infantiles, confidencias, ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Cuando dos niños coinciden, cuando congenian bien, nada puede hacer que cambien de idea. Y eso les pasó a Isabel y a Beatriz. Fue una época donde los juegos, las risas, dominaron el terreno. Los niños sabían que eran hijos de reyes, pero tampoco era una conciencia que los llevase a estar en alerta, a estar en guardia, a sufrir preocupaciones excesivas. La que sí que tenía miedo era doña Isabel, la madre de los niños, que rezaba todas las noches, preocupada por lo que sería el porvenir de sus hijos, pues sabía que tarde o temprano, o bien cuando Isabel creciera y tuviera que casarse, o bien cuando Alfonso creciera y tuviese que ejercer sus deberes como infante y como maestre de la Orden de Santiago, que es el título que le había dejado su padre en herencia, tarde o temprano tendrían que marcharse de Arévalo, se los quitarían y no volvería a verlos nunca seguramente. Ese era el recuerdo que quedaba de la corte, o por lo menos de lo que era el futuro que esperaba a su familia, el futuro que Enrique, el rey, tendría que dar a sus hermanos muy pronto, y quizás más pronto de lo que esperaban. Pues el mundo, aunque no quisieran, ya comenzaba a poner los ojos sobre esos dos niños que habían nacido en un reino peninsular, lejos de lo que era el corazón de Europa. Uno de ellos era Juan, el antiguo rey consorte de Navarra, que pronto se convertiría en rey de Aragón. Juan también era trastámara, también había sido castellano de nacimiento, y por ello había tenido problemas, tanto con el rey Juan II de Castilla, padre de Isabel, como con su hermano, el rey Enrique. Juan era miembro de la casa de Trastámara, pero de la línea que se fue a gobernar a Aragón, y por tanto seguía siendo un gran magnate en Castilla, pero también una especie de sombra del pasado, y era un hombre que, un año después de que naciese Isabel, había tenido un hijo varón con su segunda mujer, un niño llamado Fernando, que quizás, en el futuro podría tener un papel interesante en la vida de esa niña, pero eso es algo que vamos a ir conociendo poco a poco, porque Fernando e Isabel todavía son niños y ni siquiera se conocen ni saben de la existencia del otro. Lo único que saben es que se dedican a jugar porque son niños. Pero mientras que ellos se dedican a ese inocente menester, en el mundo de los adultos las cosas se tuercen. Y en el caso de Castilla, las cosas estaban muy mal. Enrique, el actual rey, estaba casado en segundas nupcias con la princesa portuguesa, otra portuguesa, Juana de Avis, hermana del rey Alfonso V de Portugal, y su matrimonio, al igual que el primero, no estaba dando los resultados esperados. No había hijos, no había herederos. No es que fuesen niñas, es que ni siquiera eran niñas. Y sin un hijo que sucediese a Enrique, entonces sus medio hermanos, Alfonso e Isabel, pero especialmente Alfonso, quedaron en el punto de mira de los nobles que rodeaban a Enrique y que afirmaban ser sus leales aliados.
un grupo que comenzaba a fragmentarse y a mostrar su peor cara. Os lo explicaré brevemente. De una parte, en este grupo estaban los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón. Pacheco era el brazo político, el hombre fuerte del gobierno, aquel que dominaba la política de verdad, mientras que Pedro era un militar, era el maestre de la Orden de Calatrava y por tanto también un hombre respetado, y ambos estaban muy bien emparentados con otro miembro de esa facción política que representaba a la familia, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña. Ellos eran los líderes, pero había más gente que los apoyaba, pero también había gente que no. Esos eran los que se oponían de alguna manera a sus propias políticas. Entre ellos estaba la familia Mendoza, poderosa e influyente, que a ratos se aliaba con ellos y a ratos desconfiaba y se montaba su propio partido político. Y digo partido por llamarlo de alguna manera, porque estamos en el siglo XV y no hay partidos políticos. Pero en fin, si había una figura que en la época estaba comenzando a cobrar poder dentro de la corte de Enrique y por tanto quitándoselo a Pacheco y a los suyos, ese era Beltrán de la Cueva, el nuevo mayordomo de palacio, un hombre que no solo era amigo de Enrique, sino que, por lo que cuentan las malas lenguas, también se estaba haciendo muy amigo de la hermosa reina Juana, quizás demasiado amigo. Una relación, una amistad, que tal vez se volvería más peligrosa cuando la reina Juana se quedase embarazada por fin. De repente, sin que nadie lo esperara, hay quien dice que el rey Enrique recurrió a médicos judíos, pero hay quien tiene la idea de que Beltrán de la Cueva tal vez había contribuido a lograr una descendencia sana para el rey. Pero sea como sea, todos los personajes nobles del momento querían dominar la escena política, una escena que iba más allá del rey Enrique, el pobre rey Enrique, porque las personas mueren, el tiempo pasa, porque un rey puede ser cambiado por otro, y aunque en este momento Enrique por fin hubiese logrado su sueño y estaba a punto de tener un hijo, todavía no estaba todo claro, pues el niño podía ser una mujer, y en ese caso siempre podía haber un cambio de línea dinástica, y todos querían tener pleno dominio, plena control y una posible confianza con todos los potenciales sucesores de Enrique, y esos dos sucesores potenciales más probables eran Alfonso e Isabel. Pero como os decía, sobre todo Alfonso, en ese momento nadie ponía los ojos en la pequeña Isabel. El importante era su hermano menor, el tercero en discordia, aquel que sería conocido como Alfonso el Inocente. Y me diréis, ¿por qué el Inocente? Pues ahora lo vais a ver. Y es que cuando Alfonso tenía 8 años e Isabel 10, fueron llevados a la corte. De repente se los quitaron a su madre de Arévalo y se los llevaron para siempre, a una corte itinerante como era la castellana, que a veces estaba en zonas de Segovia, a veces pasaba por Madrid, o incluso a veces estaba cerca de Ávila. Podían ir moviéndose, también pasaban por Valladolid, dependía de los gustos, de la época del año, se iban moviendo. Pero lo importante es que Alfonso e Isabel, al entrar en contacto con la corte, también entraron en contacto con la esposa de Enrique, Juana de Avis, la cual, embarazada y viendo en esos dos niños un posible rival para su hijo, parece ser que no sentía demasiado cariño por los niños. Que ya me diréis vosotros qué culpa tenían esas criaturas. Pero sea como sea, el caso es que la reina Juana al final tuvo motivos para quejarse de los niños. Y es que cuando por fin dio a luz, en el año 1462, no dio a luz a un niño como se esperaba, sino a una pequeñita, a una niña, a la que bautizarían como Juana, al igual que ella, pero a la que las malas lenguas para siempre bautizarían con el apelativo de Juana la Beltraneja, haciendo gala por una parte del talento que tenemos en esta parte del mundo para poner nombre a las cosas y por otra parte señalando una posible verdad que resultaría dolorosa para Enrique, para Juana y catastrófica para todos los demás que vivían en Castilla en aquel momento, y es que quizás la hija del rey y la reina era hija de la reina, pero no hija del rey, sino de su mayordomo y nuevo favorito, Beltrán de la Cueva. Por supuesto, no se sabe seguro quién comenzó a esparcir los rumores, pero es altamente posible
que Juan Pacheco, marqués de Villena, el gran perjudicado tras la llegada de Beltrán de la Cueva a la corte, tuviese algo que ver. Es más que probable. Pero ya se sabe cómo funcionan estas cosas de los rumores. Todo comienza siendo sutil, delicado, quizás hasta silencioso. Algo que se dice de tú a tú en privado, pero poco a poco se va extendiendo, se va generalizando, hasta que al final se terminan incluso escribiendo tratados donde se protesta y se acusa, amenazando incluso con represalias militares. Y eso, en una Castilla como la de mediados del siglo XV, era una cuestión muy seria, pues las armas habían estado levantándose con mucha facilidad durante generaciones. ¿Por qué no iban a volver a hacerlo? En un principio, el rey Enrique decidió olvidarse de esos rumores, negarlos totalmente y seguir con su vida, manteniendo, eso sí, muy cerquita a sus pequeños hermanos para asegurarse de que no hicieran trastadas o de que personas indeseables se apropiasen de ellos y que los utilizaran en su contra. Ese era el mayor motivo para tener a los niños en la corte. También siguió favoreciendo a Beltrán de la Cueva, que, como os decía, era su favorito, y una suerte de primitivo válido. La figura del válido, o válido no sé exactamente cómo se diría, es una figura de corte político que se instauraría de forma popular durante el siglo XVII, durante la época imperial, pero que ya comenzaba a mostrar sus primeros síntomas en este momento, durante el reinado del rey Enrique, un rey que ha sido considerado como muy débil por la opinión popular, sobre todo si lo comparamos con el carácter que ya comenzaba a mostrar la pequeña Isabel, muy cristiana, muy fuerte, muy dominante, también una niña de armas tomar, que ya iba dando muestras de tener una profunda conciencia de quién era y de cuál era su papel en el mundo, pero que no estaba dispuesta a dejar que otros manejasen su vida, lo cual ya iba dando ideas de que Isabel, a pesar de que en aquel momento solo era una infanta, podía llegar lejos si se lo proponía, aunque no de la manera que terminó siendo. Con todo, en el año 1464, 2 años después del nacimiento de la pequeña Juana y de su bautismo, que por cierto, Isabel, una Isabel de 13 años, 12-13 años, fue su madrina, 2 años después de ese suceso, comenzó a formarse en la ciudad de Burgos una suerte de liga nobiliaria que reuniría a un montón de nobles en contra de los deseos del rey y también en contra de los intereses de la pequeña princesa Juana, una niña que por otra parte había sido jurada, había sido aceptada en un principio, pero ya no les interesaba tanto a los nobles seguir manteniendo a esa criatura, cuando Enrique les había quitado poco a poco, o les estaba quitando, parte de su influencia. Los nobles más destacados de la liga, por supuesto, eran Juan Pacheco, su hermano Pedro Girón, el arzobispo Carrillo y los suyos. Hay nombres que nos suenan de la nobleza española, nombres como Pimentel, nombres como Manrique. En este caso parece ser que los Mendoza prefirieron mantenerse del lado del rey, pero el caso es que, sea como sea, de Burgos saldría un manifiesto donde los nobles dejaban claras sus exigencias a su majestad si quería conservar la paz. De un lado le daban una puñalada a Enrique, porque denunciaban que su hija Juana era ilegítima, pero por otra parte le ofrecían una posible salida. Debía de nombrar heredero a su hermano Alfonso y concederle la mano de su hija Juana en matrimonio. Es decir, pensaban arreglar el mismo problema que habían montado ellos al difundir el rumor, cierto o no, de que Juana era ilegítima. Alfonso se convertiría en rey, pero tendría que casarse con la niña. Se supone que Enrique habría aceptado, pero esto no habría terminado de satisfacer a los nobles y después de una serie de desencuentros habría tenido lugar, un año más tarde, un suceso infame, por así decirlo, conocido como la farsa de Ávila. Y es que el nombre ya lo dice todo, ¿no? La historia nos dice que los rebeldes se reunieron esta vez en la ciudad de Ávila, llevando con ellos al pequeño Alfonso, y habiendo dejado a Isabel en la corte, a merced de su hermano, de la reina Juana y de los nobles que eran leales al rey. La cosa es que Alfonso, de 12 años, se vio solo y se dejó hacer cuando los nobles, después de haber leído manifiestos en contra del rey,
tomaron un muñeco que representaba a Enrique, un pelele que estaba coronado, y lo maltrataron. Dicen que el arzobispo Carrillo le quitó su corona. Dicen que acto seguido tomaron al pequeño Alfonso, que lo sentaron en un trono de madera que habían edificado especialmente para la ocasión, para la representación teatral, y que, de forma muy extraña, le pusieron la corona entre vítores, gritando «Viva el rey», gritando que Alfonso era el único al que reconocían, pues le llamaron Alfonso XII de Castilla. Esto marcaba una ruptura total con Enrique y no dejaba marcha atrás. Y en ese contexto, en ese fuego cruzado, Isabel se convirtió en una moneda de cambio, pues su hermano no dudó en aprovechar que tenía a la niña de no más de 15 años para intentar o bien pactar una tregua o bien conseguir apoyos. Primero fue conseguir apoyos. Su esposa Juana tenía como hermano al rey de Portugal, Alfonso V, apodado el Africano por sus campañas en este continente. Y Enrique pensó que podría ser un buen aliado a nivel militar y también un potencial marido para Isabel. Decidió ofrecerla en matrimonio y Alfonso, que era mucho mayor que Isabel, mostró interés. Pero parece ser que la niña tenía carácter y se negó rotundamente al matrimonio, y Alfonso terminaría retirando su candidatura. Pero tiempo más tarde, cuando Enrique intentase pactar una tregua con los nobles rebeldes, con aquellos que apoyaban a su hermano Alfonso, también ofreció de nuevo a Isabel en matrimonio, pero esta vez al hermano del gran líder, el gran organizador de la Liga Nobiliaria en su contra, Juan Pacheco, es decir, plantearon casar a Isabel con Pedro Girón, un hombre del que se dice no reunía todas las virtudes de este mundo, pero que por poco consigue casarse con la muchacha. Isabel se negó, pero en esa ocasión no podía evitarlo de ninguna manera. No habría fuerza humana capaz de evitar que Isabel se convirtiese en la esposa de Pedro Girón, pero tuvo un poquito de ayuda. Una ayuda divina, tal vez. En ese momento, la corte estaba en Ocaña, en Toledo, y cuentan que Pedro Girón tuvo que desplazarse hasta allí. Pero antes de conseguir llegar, cayó enfermo y murió de forma repentina. Y sobre esto se han formado todo tipo de leyendas, desde que murió envenenado hasta que murió de peste negra. Pero sea como sea, el caso es que, gracias a esa muerte, Isabel se libró de un futuro incierto, Castilla siguió en guerra y el futuro de la muchacha quedaría sellado para siempre. Después de la farsa de Ávila y de estos intentos de matrimonio, Isabel consiguió escaparse de la corte y marcharse a Arévalo, donde seguía residiendo su madre, la reina viuda Isabel de Portugal, cada vez peor de salud, y allí Isabel se reuniría de nuevo por fin con su hermano pequeño Alfonso, el hermano que de verdad había ejercido como hermano con ella, que se habían criado juntos, que eran amigos de siempre, que se habían cuidado. Cuentan las historias que allí celebraron un cumpleaños de Alfonso, el último de su vida, pues Alfonso, no muchos años más tarde de eso, 1 año o 2 años después de aquello, fallecería en el año 1468. Moriría muy joven, siendo un niño todavía, a pesar de haber estado un total de unos 3 años manejando a las tropas o haciendo como que las manejaba. Lo más paradójico de todo es que en ese momento de la vida de Alfonso había un hombre que se había acercado ya a él, un joven llamado Gonzalo, que muy pronto también demostraría su lealtad a Isabel, se convertiría en su favorito y llegaría a ser recordado como uno de los mayores militares de la historia española. Pero para llegar a ese momento también tenemos que entender que en el momento en el que Alfonso fallece, la guerra no termina, no acaban las disidencias con el rey, los nobles siguen empeñados en conseguir un nuevo rey que se oponga a los deseos de Enrique, y aunque ahora va a haber nobles como Pacheco que van a ir cambiando de bando, va a haber otros como Carrillo que decidirán buscar un nuevo candidato en la figura de la infanta Isabel. Isabel ahora va a ser vista no como una princesa que utilizar como moneda de cambio, sino una posible muñeca, que es lo que había sido Alfonso a fin de cuentas, una niña que sentara en el trono, mientras que los nobles manejaban los asuntos de Castilla. Hay que entender aquí,
y esto es algo que he ido insistiendo a lo largo de la serie de los Trastámara, y es que los nobles tenían un poder increíble en aquella época. Eran auténticos magnates, terratenientes, como lo queráis ver. Tenían tierras, tenían pueblos, tenían villas. Dominaban la escena realmente. Y no pensaban en Isabel como una líder capaz de guiarlos hacia algo más, sino como una criatura que sería fácil de manipular. Y en este sentido tenían varias ventajas. La primera es que la ley castellana no estaba directamente en contra de que hubiese mujeres gobernando, pues si no había más varones en la línea sucesoria, era perfectamente legal que una mujer ejerciese el poder. Y en este momento, las dos únicas opciones para suceder a Enrique eran su hija Juana y su hermana Isabel, es decir, dos mujeres. Ahora realmente estaban empatados de alguna manera. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué hubo que hacer? Enrique estaba acorralado, todo el mundo dudaba de su paternidad, de que realmente Juana fuera hija suya. Por tanto, el mismo año en el que había muerto Alfonso, en el que los nobles rebeldes eligen a Isabel, en el mismo año en el que ocurre todo, se celebran unas vistas en Guisando, que cristalizarían en un pacto conocido como el Tratado de los Toros de Guisando. Allí, Enrique IV terminaría aceptando, reconociendo a su hermana Isabel como heredera. Decidiría que la nombrasen princesa de Asturias, eliminando así todos los derechos sucesorios que tenía su hija Juana. También hay que señalar que la reina Juana de Avis, la esposa de Enrique, había estado dando muchos problemas durante la guerra y los seguiría dando, pues doña Juana parece ser que llegaría a tener una relación extramarital con otro hombre, llegaría incluso a tener hijos con él, y todo esto no haría más que desacreditar totalmente el poco prestigio que le quedaba a Enrique y a su hija. Pero en este momento no había otra cosa que hacer. Enrique reconoció a Isabel como su heredera, pero a cambio quiso poner ciertas normas sobre la elección de su futuro marido. Y Isabel acepta. Acepta en un principio para que se produzca la firma, para que se produzca el acuerdo, pero realmente Isabel no tenía ninguna intención de renunciar a sus propios planes, de renunciar a elegir un marido que a ella le conviniese, le fuese aceptable a nivel personal, de manera que le llegaron a proponer otra vez casarse con el rey Alfonso de Portugal y ella de nuevo declinó. También le propusieron nobles franceses, como el hermano del rey, pero lo denegó. También le ofrecieron ingleses y lo rechazó. Isabel se marchó de Ocaña una vez más, se marchó de la corte y se refugió en Valladolid. Y ya en aquel momento comenzaría a fraguarse, ahora sí, lo que serían las primeras conversaciones, y también las últimas, porque la verdad es que fue un proceso bastante ágil, para que se celebrase el matrimonio con un hombre que ella había elegido, o que por lo menos ella consideraba como más apropiado, un hombre prácticamente de su edad, un hombre que hablaba su mismo idioma, que pertenecía a su mismo linaje, y por tanto podía llegar a compartir sus intereses. Ese hombre era el hijo del, ahora sí, rey Juan II de Aragón, Fernando, un hombre cuya infancia os voy a contar ahora mismo. Fernando era de buen entendimiento, muy templado en su comer y en su beber, y en los movimientos de su persona, porque ni la ira ni el placer hacían en él gran alteración. Testimonio de Hernando del Pulgar sobre Fernando el Católico. La vida de Fernando, al igual que la de su esposa, se desarrolló en mitad de la crisis y de la guerra, pero en su caso fue una crisis que afectó a dos reinos, a la Corona de Aragón y al Reino de Navarra. Para entenderlo bien tenemos que retrotraernos un poquito y hablar de algo que ocurrió antes del nacimiento de Fernando. Veréis, el padre de Fernando se llamaba Juan y era hermano del rey de la Corona de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, de quien también tenéis un programa. La cuestión es que tanto el rey Alfonso como Juan eran hijos del noble Fernando de Antequera, también conocido como Fernando de Trastámara,
que fue al mismo tiempo uno de los hombres más ricos de Castilla y también el primer miembro de la Casa Trastámara en convertirse en rey de Aragón. Cuando don Fernando se convierte en rey de Aragón, esto hace que el resto de sus hijos suban de nivel en el prestigio internacional y por tanto sus matrimonios dejan de ser los matrimonios nobles que se esperaban y se convierten en matrimonios reales. Así, Juan, su segundo hijo, que no le iba a heredar en Aragón, se casó con la heredera al trono de Navarra, Blanca I de Navarra, convirtiéndose así en rey y en padre de los príncipes de Navarra, que serían nombrados Carlos, príncipe de Viana, que es el título que recibía el heredero a Navarra, y Blanca, que se casaría, por otra parte, con el hermano mayor de Isabel la Católica antes de que conozca a su segunda esposa, la reina Juana. Pero para conocer la triste historia de Blanca, también os animo a que escuchéis el programa que hice sobre Enrique. La cuestión es que mientras que Juan está en el trono en Navarra, Juan va a entrometerse mucho en la política castellana, llegando a tomar las armas y a guerrear en varias ocasiones contra el rey Juan II, el padre de Isabel. Y en varias ocasiones se le va a intentar tanto expulsar de Castilla como quitarle todas sus tierras. Y Juan, sin embargo, va a ser capaz de aguantar y de liderar un poderoso partido que le hiciese la oposición al rey castellano, hasta que en el año 1441 su esposa Blanca, la reina de Navarra, va a fallecer. En este momento ocurre un problema, y es que la que ostentaba los derechos sucesorios de verdad era Blanca, por mucho que fuese Juan el rey de facto en Navarra. Por lo que ahora el trono, en vez de quedárselo Juan, debería de pasar a manos del hijo de ambos, a Carlos, el príncipe de Viana. Pero Juan pensó que era mejor idea quedarse la corona para sí mismo y seguir gobernando, una decisión que le costaría la relación con su hijo mayor para siempre, y una relación que se vería aún más rota cuando, años más tarde, Juan perdiese prácticamente toda su influencia en Castilla tras una derrota militar traumática, podemos decir, en Olmedo, y cuando decidiera también volver a casarse con una mujer castellana llamada Juana Enríquez. Y el matrimonio con Juana Enríquez fue notorio porque a la oposición que ya tenía Juan de por sí, tanto en Castilla como en Navarra, se sumó la mala prensa que con el tiempo se le ha dado a su esposa, pues en varias ocasiones se ha catalogado a la reina Juana Enríquez como una mujer ambiciosa, caprichosa y que siempre iba a buscar el beneficio para sus futuros hijos, porque es verdad, Juan, que para aquel momento ya rondaba la cincuentena, y Juana, que tenía en torno a 19 años, tuvieron hijos, el más conocido de los cuales sería Fernando. Ahora sí que vamos con nuestro segundo protagonista de la noche. Fernando nació en marzo del año 1452 en Sos, una villa que a día de hoy es más conocida, sobre todo en el mundo del cine, como Sos del Rey Católico. Pero su bautismo no tuvo lugar hasta un año más tarde de su nacimiento, en la Catedral de Zaragoza, en un momento de máxima tensión entre su padre, Juan, y su hermano, Carlos de Viana, porque el hecho de que la segunda esposa de Juan hubiese tenido un hijo varón ya marcaba a Carlos de Viana un posible peligro a la vista, porque ¿quién garantizaba que la reina Juana no fuese a intentar que su hijo fuese el heredero a Navarra? ¿Quién decía que no iban a intentar apartarle de en medio? Pues ese era el miedo de Carlos de Viana, y motivado por ello, montó en armas contra su padre, llegando a desarrollarse una auténtica guerra entre ambos, una guerra que aprovechaba la división de la nobleza navarra en dos bandos muy marcados, uno los beaumonteses, que apoyaban a Carlos, y por otra parte los agramonteses, que eran fieles a Juan. La guerra estaba servida y además inició con la batalla de Aibar el mismo año que nació Fernando. En un drama como este, tal como podéis intuir, la figura de Fernando pasó a ser clave, porque Fernando era la alternativa a su hermano, de manera que, al igual que ocurrió con Isabel en Castilla, que se convirtió en la alternativa a su hermano, Fernando también tuvo problemas familiares de ese tipo, muy parecidos, tan parecidos que la educación de Fernando hubo de adaptarse a los tiempos y de ser un poco diferente a la que habían llevado los Trastámara hasta aquel momento.
En vez de la tradición de educar a los niños enviándoselos a preceptores alejados de la corte, Juan decidió que Fernando se iba a criar más a la aragonesa, que pasaba porque el niño acompañaría a sus padres en prácticamente todos los desplazamientos, de manera que Fernando se familiarizó desde muy pequeño con los ambientes de las intrigas, del poder y de el malestar general, llegando a mudarse a Barcelona con sus padres cuando solo tenía 3 años de edad. En esta ciudad, el padre de Fernando actuaría como lugarteniente de su hermano los últimos años de vida de éste, pues el rey Alfonso de Aragón residía en Nápoles desde hacía muchos años y no pasaba por los reinos peninsulares, reinos que también tenían sus propios problemas, especialmente en la zona que se corresponde con los condados catalanes. Pero lo importante es que en esta ciudad la educación de Fernando comenzó a ser dirigida de acuerdo con las tradiciones de una suerte de humanismo, si queremos llamarlo así, pero un humanismo un tanto primitivo que se estaría desarrollando en la corona de Aragón. Por desgracia, los detalles sobre los estudios de Fernando eran escasos. Hay fuentes que señalan que a causa de la guerra entre su padre y su medio hermano Carlos de Viana, Fernando no pudo tener tampoco una educación muy normal. Y es llamativo porque la corona de Aragón tenía un desarrollo cultural bastante grande. El siglo XV es el siglo de oro para la cultura valenciana, gracias a poetas y escritores, pero también gracias al desarrollo arquitectónico. Es de suponer que Barcelona estaba en un mismo punto o un punto muy parecido, desarrollando una corriente que podríamos casi catalogar, o hay quien la cataloga, como de primitivo humanismo, que de todos modos tampoco sirvió de mucho para Fernando, pues se sabe que no sabía hablar bien latín, que nunca llegó a aprender la lengua de los condados catalanes, que Fernando realmente lo que hablaba era el castellano, pues tanto su madre Juana Enríquez como su padre Juan habían nacido y se habían criado en Castilla. En cuanto a las materias que estudiaba Fernando, se sabe que, si le dio prioridad a alguna, era a la historia o a las nociones de geografía. Geografía me refiero porque a fin de cuentas un príncipe tenía que formarse para la guerra, que a otras vertientes más lúdicas o más artísticas como la literatura o la música, a pesar de que en varios lugares he visto mencionado que a su padre le encantaba la música. Y el carácter de Fernando animaba a este desarrollo, pues ya desde niño se le notaba la capacidad de ser una criatura brava que iba enfocada a la carrera militar, que es lo que se esperaba de él de todas maneras, por lo que Fernando cumplía perfectamente con las expectativas de su padre o, a medida que iba creciendo, iba cumpliendo con ellas. Pronto también tendría que aprender sobre política, tendría que acabar entendiendo cómo funcionaban las dinámicas en la corte, y a pesar de que se sabe que se escribió para él algunos tratados de educación principesca, un elemento que ya nos va sonando un poco más moderno, no ha llegado a nosotros prácticamente nada. Tened en cuenta que realmente, y esto lo siento mucho, pero es un poco así, sobre todo en España, cuando se analiza la figura de los reyes católicos de Fernando y de Isabel, la de Isabel casi siempre ha ocupado mayor protagonismo, de forma injusta, de forma no injusta. Hay quien lo achaca a tendencias territoriales o tendencias más nacionalistas, pero el caso es que eso es así. Y sin embargo, la vida de Fernando también es muy interesante, pues se volverá todavía más compleja en el momento en el que el padre de Fernando se convierta en rey de Aragón. Y me diréis, ¿en qué momento ocurrió esto? Pues veréis, sucede que el hermano mayor de Juan, el rey Alfonso V el Magnánimo, falleció sin hijos en torno al año 1458, y al morir sin hijos, el siguiente varón más mayor en la línea de sucesión era Juan, que por otra parte ya venía desde hacía tiempo intuyendo que se convertiría en el heredero, puesto que Alfonso no tenía hijos, estaba en Nápoles, ignorando totalmente a su esposa, que por otra parte residía en los reinos peninsulares, y Juan había sido nombrado lugarteniente años atrás, cuando finalmente se trasladó a Barcelona, por lo que era una situación que se veía venir realmente. De manera que, en torno a los años 1458-1459, Juan fue coronado como rey de Aragón, y en este momento se decidió que Fernando debía ser su heredero
en la corona de Aragón. Pero para conseguir esto, primero tendría que zanjar la situación, zanjar la guerra con su otro hijo, Carlos de Viana, el cual seguía guerreando por sus derechos al trono navarro. Así llegaríamos al año 1460, cuando Fernando tenía 9 años y cuando su padre ordenó el arresto de Carlos de Viana en la ciudad de Lérida. El posible motivo para esta decisión quizás os sorprenda, puesto que se rumoreaba que el príncipe Carlos de Viana estaba intentando mantener conversaciones con los castellanos para organizar un matrimonio entre su persona y la infanta castellana, la pequeña infanta castellana Isabel la Católica, bueno, la futura Isabel la Católica, la futura esposa de Fernando. Un enlace de este tipo habría sido el fin, o muy peligroso por lo menos, para Juan, puesto que le habría sumado todavía más prestigio a su hijo Carlos. Y además le sumó más prestigio, puesto que se dice que la noticia de ese posible enlace comenzó a difundirse entre los bandos que apoyaban al príncipe y terminaron desarrollando no solo levantamientos en Navarra, sino también levantamientos en los condados catalanes, llegando a un extremo en el que el rey habría decidido que lo mejor para solucionar el problema era detener a su hijo. Pero la detención no duraría mucho, puesto que se dice que el levantamiento en Cataluña tuvo tanto éxito que las Cortes decidieron reunirse, las Cortes entendidas como el órgano representativo del poder en la corona de Aragón, formadas por los nobles, formadas por el clero, formadas por las grandes villas y en algunas ocasiones, por ciertos gremios de importancia. Pues las Cortes decidieron reunirse para tratar de obtener la libertad del príncipe y hacer presión contra el rey Juan, que finalmente se vería obligado a ceder, firmando una capitulación, las capitulaciones de Villafranca, un acuerdo que no solamente iba a liberar a Carlos de su arresto, sino que además lo iba a reconocer como hijo primogénito y como heredero a sus posesiones, dejando a Fernando, el segundo hijo, en un plano donde solamente llegaría a tomar la corona si Carlos moría sin descendencia. Pero para colmo, Carlos de Viana iba a ser nombrado lugarteniente permanente en los condados, dejando así a su padre, el rey Juan, con la obligación de no entrar en los condados, no entrar en Cataluña, sin la previa autorización de las Cortes y de su hijo. Este pacto, en definitiva, resultó humillante para la figura del rey Juan, y ya iba a marcar una enemistad que podríamos catalogar de casi permanente con las gentes del norte de la corona de Aragón. Pero no duraría demasiado esta situación, a diferencia de lo que todos pensaban, puesto que de forma repentina no se sabe exactamente qué ocurrió, y aquí os soy sincera, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, pero Carlos de Viana falleció de forma repentina y en circunstancias muy desconocidas ese mismo año en el que se firmó las capitulaciones de Villafranca. Falleció, dejando el camino al poder libre para el pequeño Fernando, que para este momento, como os decía, ya tenía 10 años y ya vio para siempre su camino al poder totalmente despejado, pero solo el poder en la corona de Aragón, puesto que el poder en Navarra se organizó de tal forma que la heredera sería la hermana de Fernando, Leonor, quien también era hija de la difunta y legítima reina de Navarra, Blanca. Leonor, además, estaba casada con Gastón de Foix, un hombre de cierta influencia entre Navarra y Francia, por lo que la aceptación de Leonor como reina en Navarra siempre sería más sencilla que la aceptación que podría haber inspirado Fernando a estas gentes del norte, de manera que el rey Juan terminaría organizando la sucesión de esa manera. En Navarra le sucedería su hija Leonor, mientras que en Aragón le sucedería Fernando. Y Fernando, al convertirse en heredero, pronto también se le hizo entrega de todos los títulos que iban acorde a su posición como heredero. Los más conocidos eran el de duque de Montblanc, conde de Ribagorza y señor de Balaguer, pero también muy pronto se le entregarían títulos y soberanía dentro de la isla de Sicilia, un acercamiento a Italia que ya marcaría para siempre las intenciones de Fernando y el lugar que él ocuparía dentro de la política italiana.
Realmente es el carácter de Fernando el que se forja en estos tiempos, en este momento de su vida, cuando no es más que un niño a punto de entrar en la adolescencia, que tiene que hacer frente primero a las disputas de su padre con su hermano y después a las disputas de su padre con los condados catalanes, que seguirían teniendo problemas, que seguirían estallando en ira contra la figura del rey y exigiendo los privilegios y las libertades de que habían disfrutado siempre. Tengamos en cuenta que la poderosa ciudad de Barcelona era un enclave comercial con una trayectoria política fundamental para la historia de la Corona de Aragón, y no se entendía bien la política en esta zona del mundo sin Barcelona, por lo que era fundamental conseguir alcanzar un punto concreto, que no se quedara la situación en una guerra permanente, puesto que, además de ser ese enclave político y comercial, Barcelona, unida al resto de Cataluña, era la frontera natural con el reino vecino, con el reino de Francia, que para colmo se estaba extendiendo cada vez más y pronto les daría problemas también en el Rosellón y en la Cerdaña, territorios que, en teoría, Juan II aseguró que les habían arrebatado de forma injusta y que en realidad les correspondían. Con esta situación lo que tenemos es que la Corona de Aragón, poderosa en el Mediterráneo, con una clara vocación mediterránea y de expansión en esa dirección, comenzó a verse cercada, comenzó a ver que un reino vecino la dominaba, o no dominaba, sino que comenzaba a cortarle el paso en sus avances. Y además de cortarle el paso, comenzó a ver cómo sus propios nobles, sus propias gentes, no terminaban de aceptar a un rey como Juan II, que ha pasado a la historia siendo conocido por su codicia, por su frialdad de carácter y por su capacidad para sacrificarlos a todos con tal de sobrevivir él mismo. Y es así como llegaríamos al momento en el que Fernando, a finales de la década de 1460, vería en el matrimonio una posible solución, aparte de los problemas de Aragón, o no una solución, sino un empuje para su propio prestigio y para el futuro de su familia. Se ha hablado en varias ocasiones de que hubo conversaciones para casar a Fernando con la hija de Juan Pacheco, el máximo consejero y máximo rival también de Enrique IV en Castilla. Pero, sea como sea, esto no llegó a ninguna parte. Lo que sí se sabe es que cuando Isabel empieza a tener problemas en Castilla, aparece ante ella ese posible prometido que podría ser el príncipe heredero de Aragón. Juan II estuvo muy de acuerdo en que ese matrimonio debía producirse y peleó todo lo que pudo y más para que efectivamente tuviese lugar. Isabel y Fernando eran personas muy distintas. Isabel, una princesa castellana que había sido criada en la religión, en la discreción y que se había visto metida en el ambiente político y que había tenido que aprender a sobrevivir en el mismo por puro instinto, básicamente. Mientras que Fernando, desde niño, se había criado en ambientes políticos, desde niño se le había educado para ser él no solo quien solucionara los problemas, sino que también en algunas ocasiones los instigase. Dos caracteres contrapuestos. Para colmo, Isabel, como os decía, profundamente católica, y por otra parte Fernando, que no es que no fuese católico, pero es que era un hombre de su época, ya había tenido un total de 2 hijos conocidos, con una noble conocida como Aldonza de Iborra, uno de los cuales, por otra parte, llegaría a ser arzobispo de Zaragoza. Por lo que, ¿qué tenían en común estos dos futuros esposos? Pues veréis, de una parte, Fernando e Isabel tenían casi la misma edad, habían nacido con un año de diferencia. De otra parte, compartían la lengua, hablaban el mismo idioma. De otra parte, ambos eran miembros de la Casa Trastámara, por lo que se casaran era, de alguna forma, unir otra vez los dos linajes de la familia que se habían separado décadas atrás. Mientras que, por otra parte, casarse con Fernando de Aragón implicaba que Juan II recuperaba parte del poder que había perdido en Castilla y que su familia iba a poder, entre comillas, vengarse del rey Juan II de Castilla y de su hijo Enrique de Castilla. Además de que casarse con Isabel, si Isabel llegaba a ser reina, también iba a implicar que Fernando ascendería y se convertiría en el rey castellano.
en el rey castellano y que por tanto recibiría parte de los recursos de Castilla, militares y no militares, también estaban los económicos, como ayuda para sus propias guerras contra los franceses, contra los catalanes y contra quien se pusiese por delante. Pero un detalle con el que ni Juan II ni Fernando contaban era con la obstinación que iba a presentar la novia, pues en las capitulaciones matrimoniales firmadas en Cervera en el año 1469 quedó bastante claro que Isabel iba a tener un poder superior al de Fernando, por lo menos en lo que a Castilla se refería. El acuerdo establecía que Isabel, como reina propietaria y señora natural de sus reinos, tenía que ser respetada por su marido, quien debía, por tanto, ocupar una posición subordinada, siendo rey únicamente por asociación, mientras que Fernando, en sus propios reinos en Aragón, sí que sería la figura preeminente, puesto que allí él era el rey propietario. Para colmo, se exigía que ni Isabel ni sus hijos fuesen extraídos, es decir, que no se les pudiese mover del reino de Castilla, de manera que así la reina pudiese ejercer su poder en este lugar sin ningún tipo de limitación. Pero esto iba a marcar problemas, porque si Isabel no abandonaba Castilla y obligaban a Fernando a marchar a Castilla, se estaba haciendo lo contrario de lo que era común en la época. Lo normal era que cuando una novia se casaba fuese ella quien acudiera al lugar donde vivía su marido, fuese ella quien acudiese a convertirse en la contrapartida de su esposo, no al revés. Pero, todo hay que tenerlo en su contexto. A Fernando tampoco se le exigía que no atendiese a sus deberes en Aragón cuando fuese necesario. De hecho, realmente los esposos solamente necesitaban verse para tener hijos. Una vez los tuviesen, ya podían hacer cada uno un poco lo que hiciese falta, lo que fuera conveniente, para los reinos de cada uno. Eso sí, Fernando también sacó algún provecho de estas capitulaciones, puesto que se le otorgó el poder de ejercer como justicia dentro de Castilla, con un poder bastante grande. Y por seguir añadiendo cosas a la lista, también quedó estipulado que cuando los nombres de los reyes debieran ir en algún documento oficial, siempre iría delante el nombre de Fernando, menos cuando se tratase de poner los símbolos, los escudos de armas de cada uno, pues en ese momento serían las armas de Isabel, las armas de Castilla, las que irían por delante. Y vosotros me diréis, ¿por qué Fernando, un hombre, un heredero a una corona poderosa, se avendría a semejantes condiciones? Sencillamente porque Castilla en aquel momento era un reino mucho más grande a nivel peninsular, era un reino que, tenía sus más y sus menos, pero era poderoso, tenía prestigio, y Aragón, aunque tenía todo eso también y una profunda influencia en el Mediterráneo, estaba en un momento de crisis interna y externa. Interna con los propios catalanes y externa con los franceses. Juan II y Fernando sabían que necesitaban ayuda para tomar de nuevo el control de la situación. Y esa ayuda solamente podía dársela a Isabel, por lo que finalmente Fernando se marchó. Fernando salió en un viaje secreto y arriesgado para acudir hasta donde estaba Isabel, en Castilla. Cuenta la historia que pudo verse al príncipe aragonés vestido como un mozo de mulas y acompañado por un grupo de mercaderes para no ser capturado por los nobles que apoyaban a Enrique y que estaban en contra tanto de Isabel como de la posible celebración de un matrimonio clandestino entre ambos. Porque sí, el matrimonio entre Isabel y Fernando fue clandestino. Como eran parientes de sangre muy cercanos, necesitaban una dispensa papal para casarse, pero el papa que había en aquel momento no quería perjudicar a Enrique, no quería meterse en problemas con el rey castellano y por otra parte tampoco quería meterse en problemas con el rey francés, gran enemigo de los aragoneses, de manera que les denegó la bula. Y ahora me diréis que una mujer como Isabel, tan profundamente católica, no iba a consentir en casarse sin una bula papal. Y efectivamente, no consentiría casarse sin una bula papal. Pero nadie decía que la bula debiese ser emitida por un papa vivo, ni que la bula debiese ser auténtica. Y efectivamente, la solución que se les ocurrió, una solución que se ha atribuido mucho al arzobispo Carrillo de Toledo, aliado de Isabel,
fue la de falsificar una bula que se le atribuiría al difunto Papa Pío II, que había muerto unos años atrás. Según esa bula, el matrimonio podía celebrarse y, desde luego, oye, si la reina y el príncipe no lo sabían, no iba a haber ningún problema. Por lo que, como os decía, el primer encuentro de ambos esposos se produjo después de que Fernando emprendiese un viaje disfrazado de campesino. Se encontraron de forma muy romántica el 12 de octubre de 1469 en Valladolid. Dicen que el propio arzobispo de Toledo, Carrillo, los presentó y dicen que ya en aquel momento, a pesar de las profundas diferencias que marcaban a cada uno, los esposos se gustaron. Fernando era audaz, apuesto y gallardo, e Isabel era hermosa, atrevida e inteligente, una mujer de carácter, una mujer que es propia para un hombre que también tiene un carácter fuerte. Y si no se gustaron demasiado, bueno, tenían en ese caso 18 y 17 años, podían interesarse mutuamente, que para la época era más que suficiente. Y vaya si debieron gustarse, puesto que la boda se celebró solo unos días más tarde, el 19 de octubre de 1469, también en Valladolid, en un acto solemne que incluyó una misa de velaciones y grandes festejos populares. Tanto los partidarios de Isabel como los partidarios de Fernando vieron con buenos ojos ese matrimonio, lo deseaban y consideraron que quizás, aunque esto me parece a mí que sería adelantarnos un poquito en el tiempo, tenía un punto profético, puesto que no se habían casado una heredera al trono de Castilla y un heredero al trono de Aragón desde tiempos de Urraca I, la Temeraria, y Alfonso el Batallador. Pero en ese caso la boda no había salido bien, de modo que esperarían, digo yo, que en este caso el final de la historia fuese diferente. Y creo que con esto podemos dar por finalizada la primera parte que habla sobre la vida de los reyes católicos, sin olvidar un pequeño detalle, y es que os voy a contar un cotilleo sobre la consumación del matrimonio entre Isabel y Fernando. No os preocupéis que no es nada soez. Simplemente es comentaros que, con ánimo de desacreditar todavía más al hermano de Isabel y pavonearse de que la unión entre Fernando e Isabel había sido legítima, había sido legal y había estado profundamente aceptada, Fernando e Isabel decidieron que iban a volver a poner en práctica la antigua tradición de que, después de la noche de bodas, se mostrarían las sábanas de la novia manchadas de sangre, marcando así que Isabel había sido virgen, que había llegado pura y casta al matrimonio y que por lo menos, podían esperar que de Isabel y Fernando naciesen hijos en un futuro muy cercano. Y ahora sí que sí, me parece que con esto podemos dar por finalizada la parte 1 sobre la vida de los reyes católicos. Espero que os haya resultado interesante y que os animéis a escuchar la segunda parte este lunes. No os preocupéis que la vais a tener en el próximo programa. Lo que ocurre es que un programa sobre los reyes católicos, con las vidas que tuvieron ambos, a mí se me hacía corto hablar 1 hora y hablar 2 horas me parecía demasiado. Por lo que hasta aquí hemos llegado y ahora os voy a animar a que, si queréis, terminéis con este programa. Si no habéis escuchado los anteriores de los Trastámara, os pongáis al día y, si queréis, también os podéis quedar un segundo porque quiero dar las gracias a aquellos oyentes que me respondisteis durante el programa sobre la lotería y quiero dedicar unos minutos finales a hablar sobre las historias que me habéis contado sobre la lotería en vuestros países. Así que sí, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Para comenzar con estos mensajes, quiero deciros que no sé si queréis que se diga vuestro nombre completo, entonces voy a limitarme a decir simplemente vuestros nombres. En primer lugar tenemos a Alberto, que nos escribe desde México y que nos habla de que la lotería de Navidad se hace de forma continuada en fechas importantes y que en diciembre destacaría porque el día 12 se hace el sorteo en honor a la Virgen de Guadalupe, coincidiendo también con el día de esta imagen católica tan mítica e importante. Y no es para menos, puesto que la lotería española en parte es heredera de la mexicana, puesto que después de la Guerra del Francés, cuando la lotería se asienta de forma permanente en diciembre en España, se hace sobre el modelo mexicano. De manera que, oye, pues es muy curioso y es también un honor que la lotería española y la lotería mexicana estén tan emparentadas.
Después tenemos el comentario de Giovanna, que nos comenta cómo en Costa Rica tienen lotería de Navidad y en este caso se llama Gordo Navideño, un nombre que a los españoles también nos suena porque Gordo también es el nombre que le damos a nuestra lotería. Y este año de 2025 el sorteo en su caso se desarrolló el día 14 de diciembre. Luego tenemos a Mariana, que nos escribe desde Chile para decirnos que allí también tienen su propia lotería navideña, pero la tienen con una curiosidad añadida, y es que, en su caso, se juega con la combinación del número del carnet de identidad. Yo esto no lo entendí, me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar un poco sobre ello. Y quería preguntaros a vosotros, por si alguno lo sabéis, si podéis explicarme qué es este elemento que he encontrado del RUT o RUT. Yo he encontrado que es un número que se llama Rol Único Tributario y que en Chile sería el número de identificación fiscal, oficial y obligatorio que se le asigna a toda persona natural y empresa para que se ocupe de los fines tributarios y comerciales. Entiendo que es este número al que se refiere Mariana. ¿Me lo podéis confirmar alguno? Os lo agradecería mucho. Para seguir, luego tendríamos a Fernanda, que nos llama desde Ecuador para confirmarnos que sí, que allí también se hacen muchos sorteos durante el año y que por supuesto también tienen su propia versión navideña. Por lo que veo que esto de hacer sorteos en Navidad es una tradición muy extendida en todo el mundo de habla hispana. Algo que, mira, me resulta adorable realmente y bastante gracioso. Y para terminar tendríamos a Carlos, que nos escribiría desde Colombia para hablarnos sobre una lotería que no es la navideña, pero que él dice que se hace todo el año, que tiene un acumulado muy grande y que es muy popular en este país. He investigado y he visto que se llama Baloto. No estoy segura si es este el nombre correcto, os pediría que me lo confirméis o si me estoy equivocando, pero me ha resultado muy llamativo porque no sabía yo que había un sorteo que se hacía todo el año y que tenía ese nombre tan sonoro. Y con esto creo que ahora sí podríamos despedirnos. Me habría gustado haceros un vídeo aparte hablando únicamente de las tradiciones de cada país, pero es que me temo que con estos comentarios, aunque son muchos y yo estoy muy agradecida con todos vosotros y os animo a que por favor me sigáis escribiendo y contando historias de vuestros países, es cierto que no me daba para crear un programa de 1 hora completa con ellos, de manera que he pensado que, oye, por lo menos yo quería cumplir mi palabra de traerlos al programa y de hablar de ellos un poquito con vosotros. Si me queréis dejar alguna idea o algún comentario sobre ello, yo estaré encantada de escucharos. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir de forma completa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo programa aquí en Relatos de la Historia con la segunda parte de la vida de los Reyes Católicos.